Otto von Bismarck, el creador de la política moderna. ¿Cómo se gestó el poder político moderno? En este video exploraremos los orígenes de la Realpolitik, un método político obsesionado con el poder y la correlación de fuerzas. Vamos a conocer a la figura icónica que transformó la política del siglo XIX y sentó las bases del estado de bienestar, Otto von Bismarck. Vayamos 200 años atrás, al territorio europeo de la Confederación Alemana. Esta consistía en una serie de reinos bastante disgregados: Austria, Bavaria y entre otros Prusia. Allí nació Bismarck. Entró a la política alemana a mediados del siglo XIX como representante de los sectores luteranos más conservadores y promonárquicos de Prusia. Era un patriota convencido y defendía su estado hasta el punto de oponerse radicalmente a las propuestas de unificación de Alemania. Pero todo cambió para él cuando fue electo como representante de Prusia en la Dieta de la Confederación Alemana. Allí comenzó a desarrollar su pensamiento pragmático, realista y contrario a las ideologías radicales. Durante 10 años, entre intrigas reales y rosca parlamentaria, Bismarck se mantuvo expectante. Su oportunidad llegó en 1862, cuando los representantes del liberalismo se enfrentaron al rey y le negaron la aprobación del presupuesto en la legislatura. Bismarck se ofreció a resolver la situación y a cambio se convirtió en ministro presidente y de política exterior. Desde esos cargos impulsó su agenda de reunificación alemana, pero bajo la condición de Prusia, su país natal. Para eso se alió a su principal enemigo, Austria, para arrebatarle algunos territorios a Dinamarca, pero apenas triunfó, los traicionó. Formó la Confederación del Norte que excluía a Austria. Así consolidó la Realpolitik, un realismo político brutal que ya empezó a ser analizado en la misma época en que Bismarck seguía su vertiginoso ascenso en el Estado alemán. Las tensiones entre los países alemanes continuaban e impedían que la confederación se unificara. El ministro temía que una alianza entre Austria y Francia hiciera caer la hegemonía prusiana que estaban logrando y para evitarla decidió forzar una guerra con el Estado gobernado por Napoleón III. Para esto necesitaba explotar las tensiones ya existentes y manipular la opinión pública. Lo hizo publicando un telegrama tergiversado donde se transcribía una supuesta conversación entre los líderes de ambas naciones y que fue leída como una amplia ofensa en los dos países. Prusia, cuyo ejército era poderoso y altamente profesional, venció a Francia y Bismarck logró finalmente unificar Alemania bajo la forma de una federación gobernada por el Kaiser, el emperador y un canciller nombrado por este. Ese canciller, por supuesto, sería el mismo Bismarck. Ocupó el cargo por 20 años, entre 1871 y 1890, y transformó radicalmente la sociedad, el Estado y la política europea. Lo hizo con una serie de alianzas secretas, negociaciones, conferencias públicas, acuerdos y, cuando todo esto fallaba, el uso de la fuerza bélica. Si el primer legado que Bismarck dejó para la historia es el realismo político, el segundo es más importante aún: el estado de bienestar. Uno de los principales oponentes de Bismarck era el creciente socialismo alemán. Cuando las políticas represivas contra este movimiento dejaron de funcionar, el canciller tomó un giro completamente original para la época. Comenzó a desarrollar una política centrada en la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora alemana, pero sin aceptar las demandas de cambios en la organización del trabajo. Es decir, mantenía la estructura del capitalismo fabril, pero con un Estado presente que se ocupaba de solucionar muchos de los problemas de los sectores obreros. La creación más importante fue el Seguro Social. El nuevo Estado se ocupaba de garantizar pensiones por enfermedad, discapacidad o jubilación. Esto guió toda la política social moderna hasta nuestros días. Los enemigos de Bismarck se referían a estas medidas como socialismo de Estado, pero él tenía otro término para ellas. Consideraba que eran un cristianismo práctico, la aplicación a la política de los mandatos de esa fe. Un tercer legado de Bismarck puede resultar sorprendente. Es el inventor de la batalla cultural. De hecho, inventó esa palabra en alemán, Kulturkampf, pero en esa época no se refería a disputas sobre el progresismo o el rol de los medios, sino a un enfrentamiento religioso. Bismarck, cuyo origen era protestante, lanzó una fuerte ofensiva contra los católicos en 1871 por miedo al crecimiento del nuevo Partido Católico de Centro. Para esto se alió con los liberales, sus antiguos adversarios, quienes lo apoyaron en su política de represión y encarcelamiento de curas y obispos. Pero en 1878 el socialismo estaba creciendo y hacía uso de la batalla cultural. Entonces el llamado Canciller de Hierro hizo un giro radical. Abandonó a los liberales, se alió con el partido de centro y revirtió la guerra contra el catolicismo. Pero, ¿cómo terminó la carrera de un político tan pragmático y capaz?
Algo importante de su vida es que, así como era muy popular en Alemania, también se había hecho muchos enemigos. Uno de ellos era Wilhelm III, nieto del emperador que asumió el trono en forma anticipada en 1888. El nuevo Kaiser quería desarrollar una política exterior expansiva y colonialista, lo opuesto a la moderación de Bismarck, y además comenzó a mostrar un creciente interés por la política social, específicamente por mejorar las condiciones de trabajo de los mineros. En 1890, el canciller intentó que Wilhelm vetara una ley clave en esta materia, pero este se negó. Entonces, Bismarck confesó a los gritos su verdadero objetivo: que los obreros se movilizaran en defensa de la legislación para tener una excusa para reprimirlos. Después de décadas de pragmatismo y moderación, este error le costó la carrera. Sin embargo, el legado de Bismarck es inmenso. La construcción de un Estado fuerte, con una burocracia profesional y numerosa, ocupada de la política social para mejorar la vida de los trabajadores. Y a la par de ello, una política pragmática y realista, no basada en ideas ingenuas, sino en una consideración rigurosa de las relaciones de fuerza y las formas de ejercer el poder con precisión. Hasta el presente, toda la política moderna es heredera del Canciller de Hierro.